Recientemente recibimos varios comentarios en los últimos videos publicados acerca del perdón. De cómo sé si realmente he perdonado cuando en mi corazón aún hay dolor. ¿Será que ese dolor significa que yo no he perdonado? Y hoy te quiero venir a compartir un material precioso que con Daniel hemos ido aprendiendo en un curso de consejería que estamos recibiendo. Y justamente en la última clase aprendimos cuáles son las etapas de duelo, de dolor, cuando por cualquier motivo nuestro corazón ha sido lastimado. Con estas etapas vamos a aprender no solo a navegar a través del dolor hacia la sanidad del corazón, pero también identificar si realmente lo que hay en tu corazón es aún falta de perdón o simplemente una herida que está sanando. La primera etapa del duelo, que le vamos a llamar a este ciclo, es la etapa del shock y la negación. Ahí donde tú te enteras de la realidad, por ejemplo, en un matrimonio, de que el cónyuge está siendo infiel o fue infiel, y el primer pensamiento que a ti te viene en tu mente es o que es un chisme, que te lo estás imaginando, o a lo mejor si te lo confesaron que no le entendiste bien a tu esposo o a tu esposa. Es en esta parte en donde nos negamos a aceptar la realidad porque esa persona la hemos tenido en un pedestal. En muchos casos, como era en el mío, yo tenía a mi esposo en el trono de mi corazón. En esa misma etapa entran otros sentimientos que vienen como a nublar más nuestro entendimiento de lo que realmente está pasando. Y ahí es en donde se entra a la segunda etapa del duelo, que es la ira. Ahí en donde estamos cuestionándonos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tratamos de insultar, de rematar a la otra persona para que sientan un poquito del dolor que nosotros estamos experimentando. Y es ahí donde empezamos a movernos del shock y de esa negación a entender la magnitud de lo que está pasando. En estas dos etapas, la de shock y negación, que es la primera, y la de ira, que es la segunda, difícilmente escuchamos la voz de Dios. En ese momento se parece como cuando a un bebé se le quita su juguete preferido y por más que tú le intentes ofrecer algo más, de abrazarlo, de hablarle, ese niño no te va a escuchar. Lo único que escucha es el dolor de lo que le fue quitado y ahí no se puede ni aconsejar, ni siquiera te podría dar palabra. Es aquí en donde yo recomiendo que ni siquiera vean nuestros videos porque a lo mejor en vez de ayudarte los videos te van a causar más ira. Porque el primer pensamiento es, ella no me entiende, esto no se parece nada a lo que yo estoy pasando, o esta persona vive una vida completamente distinta a lo que yo creo que es lo correcto, y pues si ella perdonó, qué bueno por ella, pero en mi caso esto no tiene perdón. En esa etapa de ira, si tú la estás viviendo, es una etapa en donde por lo general se busca una venganza. Ahí en medio de sentir el corazón roto, el estómago que se te hunde, te da náusea, es también un momento en donde tú quieres que el mundo entero se entere de quién es esa persona, de destruirlo como sea. Y ahora con las redes sociales es en donde miramos gente publicar cosas hirientes hacia la persona que les ha causado daños. En Guatemala yo inclusive vi en la calle rótulos donde se había impreso la foto de la otra mujer y palabras de esta es una rompehogares. O sea, te imaginas lo que la ira llega a ser. Han habido casos extremos donde inclusive se ha llegado a la muerte. Aquí se recomienda en ninguna de estas dos etapas tomar ninguna decisión, porque estos sentimientos, estas etapas son temporales. Más sin embargo, las decisiones que puedas llegar a tomar con estos sentimientos temporales pueden llegar a ser eternas. No se recomienda tomar la decisión en ninguna de estas dos etapas en cuanto a llegar a un divorcio o ninguna decisión que pueda llegar con consecuencias permanentes. Te quiero dar un versículo
para esta etapa, ahí en donde esos deseos de venganza están a flor de piel. Dice en Deuteronomio 32:35, si tú estás en esa etapa en donde has pasado de la negación, del shock a la ira y sientes un deseo enorme de vengarte, de irte con otra pareja, de insultar a esa persona, de ir a hablar mal de esa persona con alguien más, este versículo es para ti. Y es un versículo que cuando yo estuve en esa misma situación dentro del proceso de duelo, no solo con mi esposo, sino con personas muy cercanas a mi corazón, Dios me dijo lo siguiente. Deuteronomio 32:35. Te estoy leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Bien no se recomienda contactar a la otra persona involucrada, al amante o el amante, porque como dice el Señor, de Él es la venganza. Por más que tú grites, insultes, te vengues, no se compara a lo que Dios en su amor va a disciplinar a estas personas si son hijos de Dios o si no lo son, el castigo que les espera. Entonces, aquí es mejor que tú te busques el lugar secreto, un lugar de intimidad donde tus lágrimas puedan rodar, en donde tú puedas explicarle a Dios el dolor que tú sientes, el que tú te enfoques en qué es lo que hay en tu corazón y que se lo puedas entregar al Señor. No es necesario aquí presentar ninguna petición porque por lo general esas peticiones van a estar nubladas por el dolor. Peticiones como el Señor, por favor, llévatelo antes de que yo te lo envíe. No, Señor, por favor, te pido justicia. Tampoco, porque hay muchas cosas que en este momento no entendemos. Muchas cosas que cuestionamos a Dios y aunque Él se sentara a explicárnoslas, como estamos tan dolidas, llenas de tanta ira, igual no lo vamos a escuchar. La tercera etapa del duelo, cuando pasamos del shock, negación a la ira, pasamos luego a la negociación. Esta es una etapa en donde ya estamos calmados, calmadas y estamos más dispuestos a escuchar, a decir, bueno, papá, hay algo aquí que tú me quieras enseñar, hay algo que yo pueda hacer, Señor, para poder aliviar este dolor. Estamos más dispuestas a negociar, a intercambiar esos sentimientos tan horribles que sentimos por lo que solo Dios nos puede ofrecer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí nos dice el Señor en su palabra, vemos cómo David pasó por esto y en Salmo 61:1 David le dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Aquí es en donde tratamos de tal vez hacerlo todo por nuestras propias fuerzas, pero llegamos a entender que esa negociación ni siquiera se puede hacer con la otra persona involucrada, sino realmente regresar con Dios y ver qué es lo que Él nos está tratando de comunicar a través de esta experiencia, que al final Él sigue en el trono y que ha permitido por nuestro bien, como nos lo dice Romanos 8:28. Y a lo mejor tú puedes decir, Bev, ¿cómo así una infidelidad que es permitida por nuestro bien? Pero una infidelidad no se trata solo de que mi cónyuge se fue y se acostó, tuvo sexo con otra persona fuera del matrimonio. También viene a sacar a la luz lo que en el fondo del corazón de esa persona que tomó la decisión de ser infiel hay. Y el cómo yo reacciono ante esa infidelidad también muestra cosas en mi corazón, que al ser mi carácter pasado por el fuego, yo puedo ver realmente lo que hay en mi corazón. Y al final, estas raíces de amargura que salen a la luz, que tal vez por mucho tiempo no solo contaminaron mi corazón, sino el de mis hijos, el de mi familia, Dios hoy está permitiendo que salgan a la luz para Él entonces arrancarlas, derribarlas y destruirlas para siempre.
Entonces hay bendición detrás de la tormenta, hay bendición detrás de la destrucción. Y eso puede ser también de mucha tristeza el ver no solo el carácter de nuestro cónyuge en quien plenamente confiábamos, sino también ver nuestro corazón cómo reaccionó ante ello. Y eso nos puede llevar a una cuarta etapa, que es la depresión. Aquí es entender lo que pasó, lo que no pudo ser de una manera distinta. Aquí es en donde empezamos a pensar qué es lo que quiero hacer con respecto a esto. Y esa depresión, yo te puedo decir que nos lleva a un momento de reflexión, esa tristeza, esas lágrimas, esos momentos de introspección profunda. Es ahí donde nos recuerda el Señor en Salmo 62, versículo del 5 al 8, donde dice: solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él, solo Él me salva y me protege, no caeré porque Él es mi refugio. De Dios dependen mi salvación y mi honor, Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él, háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Y te leí de la Biblia, Dios habla hoy. La siguiente etapa es la aceptación. Ahí donde digo: Señor, acepto lo que pasó, acepto que no puedo cambiar mi pasado, pero en ti sí puedo entregarte mi presente y trabajar hacia un futuro distinto. Ahí es en donde ya han bajado esos sentimientos que me llevan a hacer cosas absurdas, en donde estoy pensando más razonablemente, ya no tanto con esos sentimientos que quieren controlar mi conducta, sino realmente decir: Señor, tú sigues en el trono, yo fui creada por ti y para ti, Señor. Heme aquí, acepto que esto pasó, acepto que esto es doloroso, pero también acepto que tú eres Dios y tú tienes el poder para cambiar mi circunstancia. Y la última etapa, que es la etapa de la separación. Y no en todos los casos será una separación, por ejemplo, en el matrimonio, en donde uno o el otro de los cónyuges decide irse. Yo sí te quiero decir hoy que si tú estás en una relación en donde se te está abusando físicamente, verbalmente, sexualmente, que es mejor temporalmente alejarse, porque tu vida, tu salud mental corre peligro. Y a esto no te estoy diciendo que con el separarte esto va a ir hacia un divorcio, no. Esto es con la finalidad de primeramente resguardar tu vida y buscar ayuda profesional para ambos. Si tu cónyuge aún está en la etapa de negación o de ira, donde no quiere buscar ayuda, no te detengas, busca ayuda para ti misma, para ti mismo. Porque durante esta separación lo que buscas, no solo resguardar tu vida, sino también sanar de todas esas mentiras que a través de la culpabilidad o a través de la negación te han bloqueado emocionalmente. Esta es una etapa en donde si tú estás en medio de un abuso verbal, psicológico, físico, sexual, tú vas a poder buscar refugio no solamente en Dios, sino en personas por las cuales tú ores que Dios te envíe para poder empezar a moverte de la etapa de shock, negación, de ira hacia la negociación y así poder poner en práctica los consejos que tú recibas. La palabra de Dios dice que en Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si tú me preguntas, Bev, ¿cómo puedo yo moverme de una etapa a otra etapa en el duelo? Y no tienen que ser precisamente en este mismo orden o
en cada una de ellas marcarse tan perfectamente. Pero si tú has reconocido que te has quedado atascada, atrapado en el shock y la negación, o en la ira, o inclusive en la depresión, hoy el Señor te invita a que te postres delante de Él en tu lugar secreto y que tú con todo tu corazón le pidas a Dios que te ayude a entresacar lo más precioso de lo vil que tú estás pasando. A que tú le digas, papá, no entiendo, pero te pido que tú me ayudes a entresacar lo más precioso de esto vil. Ayúdame a magnificarte a ti en medio de esta tormenta, porque yo te amo con todo mi corazón y tu palabra dice en Romanos 8:28 que hasta esto que hoy me está causando tantas lágrimas me va a hacer para bien. Yo acabo de pasar 2 situaciones adversas, una con mi esposo y una con una persona que yo amo muchísimo. La que pasó con mi esposo fue recientemente y te quiero compartir mi testimonio porque la restauración de un matrimonio no significa que todo va a ser perfecto, porque al final somos 2 personas imperfectas que por gracia de Dios todos los días decidimos perdonarnos. Y justamente el fin de semana que acaba de pasar, Daniel y yo teníamos planeado un viaje hacia el puerto, hacia ir a disfrutar del mar, las olas, la arena con nuestros hijos. Y es muy difícil que nosotros casemos en un fin de semana en donde ambos estamos libres, porque por cuestiones de lo que le inspira, la mayoría de retiros y eventos suelen pasar en el fin de semana. Entonces, por lo general, nos juntamos entre semana, tenemos unas citas solas donde disfrutamos un cafecito, él y yo como novios, pasamos con nuestros hijos, los llevamos a algún lugar divertido, vamos al cine, y suele pasar entre semana, pero justamente el fin de semana que acaba de pasar, Daniel estaba libre y habíamos confirmado que íbamos a ir a visitar a mi papá a la casa que él tiene en el puerto. La noche anterior, en donde estábamos esperando que Daniel viniera a casa, él me informa que tenía que viajar de último momento. Yo en ese momento entré en una negación y le dije, Daniel, estás bromeando, ya no bromees así, ¿a qué hora vienes a casa? Y me dijo, no estoy bromeando, te estoy hablando en serio, no puedo viajar con ustedes, te pido mil disculpas, pero esto pasó de último momento. En ese momento sentí mucha ira y te quiero confesar que le colgué. No quise enfrentar la ira porque de verdad me tengo miedo a mí misma, porque hay cosas en donde aún le estoy pidiendo al Señor que moldee mi carácter, que me dé dominio propio, y cuando yo siento que no puedo enfrentar una circunstancia, aprendí que de la tentación no se enfrenta, sino se le huye. Huí de la tentación de querer hacerme la víctima, de querer hacer a mi esposo sentirse mal porque nos había prometido algo y ahora estaba rompiendo su promesa, lo cual él se sentía mal también y no quería hacerlo. Y me senté en mi lugar secreto y me recordé de este versículo. Ver, Dios te manda a entresacar lo precioso de lo vil que tú estás sintiendo ahorita, porque tu esposo no lo está haciendo. Entonces dije, papá, está bien. Y me recordé de la enseñanza y dije, voy a negociar. Vuelvo a llamar a Daniel y gracias a Dios me contesta y le pedí perdón y le dije, Daniel, está bien, no te preocupes. Y entonces Daniel se me adelantó y me dijo, cuando yo regrese te prometo que se los voy a recompensar. Y entonces me sentí triste, entré en la depresión, pero dije, acepto que no puedo cambiar esta circunstancia, acepto que Dios sigue en el trono y que hay algo que no solo Él me quiere mostrar, sino también me quiere bendecir. Y ahí vino la separación, Daniel se va a su viaje a Estados Unidos y yo me voy hacia visitar no solo a mi papá, sino también tuve la hermosa oportunidad de compartir una cita solas con mi mamá y con mi padrastro, quien amo como mi papá. Fueron citas a solas que si Daniel hubiera venido y si
si nos hubiéramos ido de viaje con él, no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Y entonces rápidamente me empecé a ver de que había una bendición detrás de lo vil que mis ojos no podían ver. Estas etapas pasaron rapidísimo porque el dolor era mínimo comparado a otras circunstancias donde estas etapas han tardado más. Ahora, ¿cómo sé yo que había perdonado? Bueno, ya no sentía ese deseo de venganza, de volverle a colgar el teléfono, ya no sentía el deseo de hablarle con palabras hirientes, no sentía el deseo de ir a hablar mal de él con otras personas. Para mí esos eran síntomas de que yo había perdonado que mi esposo se tenía que ir de viaje. Ahora, en cuanto a una relación muy cercana a mi corazón, pasamos por el fuego y lamentablemente nuestra relación no pasó la prueba del fuego. Y yo empecé por la etapa de la separación. Me removí de todo contacto con esta persona porque nuevamente dije, no quiero lastimar a esta persona con mis palabras hirientes, porque en mí ahorita hay ira después de haber pasado el shock y la negación. Es algo muy reciente en donde te podría decir que no he entrado a la etapa de la negociación, pero sí me he sentido muy triste porque ciertas expectativas que yo tenía de esta relación no fueron conforme a lo que yo tenía en mi mente. Y entonces el llegar a aceptar lo que había pasado entre mi persona y esta otra persona, para mí era difícil de aceptarlo. Y entonces eso me hacía muy triste porque yo quería que hubiese sido de una manera distinta. ¿Cuánto tiempo voy a pasar con este dolor? No lo sé, pero ahora sé que es normal que yo aún me sienta triste, que aún llore, que aún extrañe a esta persona muchísimo porque aún la amo con todo mi corazón. Pero sé que a medida que yo vaya avanzando en estas etapas, nuestra relación va a ir cambiando. A lo mejor a una relación distinta, pero donde el Señor también encontrará la manera de bendecirnos a ambas. Así que hoy te invito en el nombre de Jesús a que si tú aún no has detectado si estás en la primera etapa que es shock y negación, o en la segunda que es la ira, o en la tercera que ya estás dispuesta a negociar, si aún estás en la cuarta que es la depresión, la quinta que ya entraste a aceptar la realidad, o la sexta en donde estás separada y sanando tu corazón día a día, te invito a que le preguntes a Dios y que Él te dé claridad de mente para que tú puedas orar específicamente en cualquiera de estas etapas donde tú te encuentres. Y te quiero recordar que esto no es para siempre, este duelo no va a durar toda tu vida. Dios dice en Salmo 147, versículo 3, en la Biblia Nueva Versión Internacional: Él restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Dios te va a restaurar. De hecho, aunque tú no te has dado cuenta, Él ya te está restaurando. Y el día a día está vendando tus heridas. Permítele a Él que Él siga amándote ahí en ese lugar secreto. Que Él siga susurrándote a tu oído. Si tú hoy estás en la etapa de la ira o en la etapa del shock y negación donde aún no escuchas su voz, derrámate ante Él, llora, porque esas lágrimas también son una manera de tú comunicarte con tu amado celestial. Y Él, te quiero recordar, Él está guardando cada una de esas lágrimas en frasquitos preciosos. Y con esas mismas lágrimas que tú has expresado cuánto te ha dolido esa traición, el Señor con esas mismas lágrimas te dará una gran cosecha de júbilo. Te lo digo como testimonio porque el Señor ya me permitió vivirlo con mi esposo y ahora espero en Él que lo vuelva a hacer con esta relación que te comparto que recientemente pasó por el fuego.
Yo oro en el nombre de Jesús que tú puedas hoy no solo recibir esa restauración y esas vendas preciosas del Padre, sino también puedas sacar lo precioso de lo vil que estás pasando y así magnificar su gloria, su poder y su nombre. Y en el nombre de Jesús puedas seguir avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te mando un fuerte abrazo. Hasta el siguiente episodio.